Los condes de Jaral de Berrio. En realidad, la Ciudad de México durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se mantuvo como chaparra. Apenas sobresalía alguna construcción de un templo que tenía una torre altísima, pero todo lo demás era prácticamente a ras del suelo. Una casa de 2 pisos era ya una casa que tenía características difíciles de encontrar en el común. Nuestra leyenda urbana nos habla de cómo la Ciudad de México se fue metiendo al escenario de los rascacielos hasta llegar a lo que será la gran hazaña de nuestro tiempo, un edificio de 310 metros de altura. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Pues aquí desde la Lotería Nacional estoy con uno de mis grandes compañeros, amigos y además amigo de Leyenda Urbana, Sergio Almazán, escritor. Oye, que somos amigos de la ciudad, ¿no? Somos amigos de la ciudad. Salimos constantemente a caminar la ciudad. Sí. Y esta ocasión, esta esquina me parece maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Es uno de los puntos neurálgicos y claro, de los hermosos que hay en la ciudad, porque es como chato. Además, es como redondo, pero sí, bordea o chabán, aquí. ¿no? Que sí, se llama, exacto, que es media naranja. Media naranja, media naranja, sí, ¿no? Oye, y es un punto importante. ¿Sabes que aquí hasta más o menos 1850 iniciaba la Ciudad de México aquí? Claro. Este era el inicio de la ciudad, ¿no? Aunque nosotros nunca tuvimos una puerta de entrada, tipo, ¿no? Sí. Como ocurría en Europa, Sí, claro, en las ciudades más importantes de Europa. Hoy día sí la tenemos, casi nunca la recordamos, ¿no? La de 1808, la puerta de entrada del maestro Felgueres, ¿no? Puesta para los festejos del Bicentenario. Hoy estamos hablando de los rascacielos, los primeros rascacielos que hubo en una ciudad donde en los primeros siglos después de la conquista todo se caía. Entonces fue un gran logro levantar los primeros edificios de más de 4 o 5 pisos. Sí. Eran casi que, bueno, milagros. Hazaña, sí, claro, era una hazaña no solamente de arquitectura, sino a veces hasta una necedad de algún político. Claro. Y bueno, ya que estás diciendo, mencionemos el que hoy no nos parece un rascacielos, pero imagínate en 1928, este enorme arquitecto que me parece que no le hemos hecho justicia a Juan Segura, quien es, digamos, el padre del Art Deco en México, es decir, de una corriente de arquitectura decorativa revolucionaria del mundo. Él trae ese sistema a México y plantea el primer rascacielos, que es el edificio Ermita, ahí en Avenida Benjamín Franklin, ¿no? Revolución y Avenida Jalisco. Ese edificio que es como un barco, ¿no? Sí, que es maravilloso, claro, con 7 pisos, imagínate. Y sabes que además la gente se opuso a que lo construyeran, no querían, decían, se va a venir abajo, va a fracturar nuestras casas, se va a destruir la ciudad. Claro. Y ahí lo vemos, luciendo bellísimo. Al asombro de los habitantes de la Ciudad de México de 1911, en el escenario de zozobra que se vivía por la incipiente revolución, nacería un edificio exactamente en la esquina de lo que era la calle de San Juan de Letrán, hoy eje central Lázaro Cárdenas, y la calle de Nuevo México, actualmente artículo 123. Este edificio de 7 pisos se le conocía como la hoja de lata. Era un edificio simple, cuadrado, pero tenía como una de las grandes características un elevador, cosa rarísima. Solamente el Palacio Nacional y los almacenes de departamentos tenían este tipo de comodidad. Este edificio era prácticamente de oficinas, pero tenía una característica importante. Hasta arriba tenía un anuncio, un letrero de 4 caras que hablaba de una fotografía. La fotografía se llamaba Marsal. Ahí estaba, en el último piso del edificio, un taller de fotografía que se conocía como BJ Gutiérrez. Estamos hablando de Bonifacio Juan Gutiérrez. Este personaje había salido de nuestro país a los 18 años, se había ido a Estados Unidos, había estudiado fotografía y se había casado a su regreso a la Ciudad de México con una hija de un hombre muy cercano a Porfirio Díaz, lo que le dio acceso
a la aristocracia porfirista. De pronto aparecían en escena, además de las clásicas tarjetas que tenían que ver con paisajes, tarjetas que tenían que ver con algunos poetas, con algún versito. Bueno, ahora aparecían escenas de la Revolución en estas tarjetas postales que proliferaban. Aunque no era él exactamente quien lo hacía, las postales de entonces tenían las iniciales de B.J. Gutiérrez. Este personaje tendría pues un gran auge hasta los 30. El edificio conocido como Hoja de Lata desaparece en el año de 1933, justo cuando viene la ampliación de lo que era San Juan de Letrán, donde se llevaron iglesias, se llevaron una gran cantidad de edificios, pero sobre todo este que era el asombro de la gente en los albores del siglo XX. El arquitecto Ortiz Monasterio, quien fue el creador de este edificio y del otro que hablábamos de la Nacional, Sí. a lo mejor se sintió un poquito, ¿no? Ya que Augusto H. Álvarez dice, no, pues si él pudo hacer esto, nosotros lo podemos hacer casi 100 metros más arriba. Claro. Pero además se convirtió, la Torre Latino creo que sí se convirtió además en el rascacielos, uno de los más modernos de su época, porque resistió el sismo o el terremoto del 57. Del 85, del 2009, del 2011 y del 2017. ¿no? Exactamente. Y sin un cristal roto. O sea, lo que todos los otros edificios sí han sufrido daños, pero hay dos razones para entender eso. Uno, tanto este edificio de la Lotería como la Nacional tiene una estructura de concreto armado, es decir, son muy pesados, muy densos. Lo que ocurre con la Torre Latinoamericana es que el ingeniero Sibert y el arquitecto Augusto H. Álvarez se plantean otro nuevo reto 10 años más tarde de haber hecho este edificio, que es hacer una estructura totalmente de metal, de acero. Y forrar esa estructura de acero ya no recubierta como ocurre con con concreto, ya no con cemento, ya no con cantera, sino con cristal. Claro. Lo cual decían, esto es una locura. Claro. O sea, eso se va a romper, se va a maltratar, se va a venir abajo, no va a resistir. Y ahí lo tenemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entre 1928 y 1934, la compañía de seguros La Nacional construiría lo que realmente era el primer rascacielos de la Ciudad de México. Estamos hablando de una altura de 55 metros, lo que para entonces era un escándalo. 10 pisos y además 5 elevadores al servicio de los usuarios del edificio. A veces eran pequeños comercios, a veces eran oficinas, a veces eran talleres. Este lugar fue construido por el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio. Estamos hablando de una obra representativa genuinamente de lo que se llamaba el Art Deco, pero con una característica. Se contrató a un ingeniero cimentista. Estamos hablando de un personaje que le daría fundamentalmente la consistencia al edificio. Estamos hablando de una construcción pesadísima, concreto, hierro, granito, y naturalmente, bueno, pues en una zona que había sido en su momento lacustre, por la cual se requería una cimentación especial. Por primera vez se crean en México los pilotes como una forma de enfrentar la resistencia del subsuelo. Los pilotes se colocaban en forma estratégica y actuaban como una suerte de amortiguador. Esta torre, la Nacional, ha sobrevivido a una gran cantidad de percances desde el terremoto de 57, el terremoto de 85, el más reciente, que tuvo algunas cuarteaduras, sin embargo, se mantiene intacta en lo que sería la esquina más concurrida de la Ciudad de México. Estamos hablando del eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez, donde pasa, de acuerdo con la estadística, 3 millones de personas diariamente. Después de la Torre Latino, realmente fue el primer rascacielos que reinó durante mucho tiempo, hasta que llegaron los años 80, ¿no?
A ver, tenemos otros edificios posteriores que resultaban importantes, ¿no?, en su desarrollo, como es la Torre de Petróleos, por ejemplo, ¿no? Y después va a venir la Torre de la hoy extinta Mexicana, ¿no? Claro. Que fueron la licuadora, claro. ¿no? Sí. Y que fueron edificios que ya estaban retando esta ciudad, de verdad que no se caen, verdad que podemos construir más arriba, Claro. pero sin lugar a dudas creo que el inicio del siglo XXI, otra vez México y la ciudad en especial, es un espacio cosmopolita y quiere demostrar que logra alcanzar su desarrollo y su crecimiento, y qué mejor espacio que Paseo de la Reforma, ¿no? Claro. El lugar donde desde finales del XIX hasta este siglo XXI ensayamos lo que significa ser modernos. Claro. Y además tenemos... es la avenida más importante, la que representa a una ciudad y a un país de poder, ¿no? De poder. Hoy día es el gran corredor comercial financiero, ¿no? Claro. Y si en otro momento lo fue para la época del Porfiriato, el lugar de las residencias, hoy es el lugar del comercio. Claro. ¿No? Es nuestra gran avenida que está lejos de ser el Champs-Élysées, está más cercano a ser la gran potencia económica, ¿no?, manifestada allí, con esos edificios para las industrias financieras, ¿no?, las hoteleras. La hotelería también. Porque es una ciudad turística. Claro, está reconociendo, y México cada vez crece más en cuanto al turismo, ¿no? Claro, y oye, y algo es que parece que ya ha pasado mucho tiempo, pero tú recordarás que a inicio del siglo XXI estábamos siendo testigos de la torre más alta, ¿no?, la Torre Mayor. La Torre Mayor. Y en menos de una década ya ha quedado otra vez pequeña, ¿no? Pues con los sí. otros edificios hermanos y vecinos de ahí que compiten por ir ganando altura. A la vera del nacimiento del rascacielos de la Nacional, se crearía un escenario de comercios de lujo, en lo que hoy conocemos como Avenida Juárez. Estamos hablando desde joyerías, estamos hablando de tiendas de pieles, donde se hacían desfile de mujeres que pues, trataban de recrear la vista de las posibles compradoras. Estamos hablando también de pues, otro tipo de comercios que tenían pues, exclusividad para la gente adinerada, sobre todo en materia de joyas, en materia de relojes. Pero una de las tiendas más emblemáticas de Avenida Juárez estaba justamente abajo de la Torre del Nacional. Estamos hablando de Regalos Nieto. Regalos Nieto en su momento, bueno, pues traía las mercancías de importación más sofisticadas, pero el gran auge llegaría a partir de 1950, cuando empezó a traer de los Estados Unidos aparatos de televisión. La gente ya podía ver algunas escenas, algunos programas de televisión. Nacería posteriormente el Canal 4. Se pudo ver ahí, por ejemplo, el cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. Pero lo interesante del caso es que la gente llegaba y se amotinaba, realmente era un tumulto el que llegaba frente a donde estaban los aparadores, los escaparates de Regalos Nieto para ver la televisión. Hay ocasiones en que la gente se congregaba para ver alguna pelea de box, la gente se congregaba para ver alguna revista musical, o la gente se congregaba para ver pues, un capítulo de uno de los teledramas que se presentaban en aquel entonces. Bueno, después de la ermita del que estabas mencionando, viene otro edificio que viene a imponerse como uno de los rascacielos, que es la Nacional, que está en Avenida Juárez. Bueno, quizá de los edificios más bellos del centro de la ciudad. Un edificio del mismo arquitecto que hace este. Digamos que ahí ensaya, ¿no?, un estilo de alcanzar altura. Y entonces plantea un edificio que cumple los principios del modernismo. Un edificio que debe ser funcional, debe de servir para algo, debe ser racional, es decir, de líneas rectas, ¿no? Y otro es que debe de ser estético. Claro. ¿No? Son los tres principios del modernismo, ¿no? Y ese edificio es muy estético. Es estético, es funcional, ¿no?, y de líneas rectas. Claro. Entonces, si lo vemos, es como una pirámide, ¿no?, que hace juego con su edificio hermano que está enfrente, que es el edificio del Palacio de Bellas Artes. Claro. Es un diálogo de arquitecturas, aunque son dos estilos distintos, uno en Art Deco, el otro en Art Nouveau,
pero sigue ese mismo principio. Por eso es que no sentimos en una plaza, que además es tan grande, que se nos vengan encima. Claro, claro. Porque están armónicos, equilibrados dialogantes. hasta cierto Sí, punto. ¿no? Ante el crecimiento de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ante la respuesta de la gente frente a las obras de carácter médico, de carácter urbano que se realizaban, se construiría entre 1936 y 46 un edificio que llegaría a ser justamente el más grande durante un tiempo, durante 10 años de la Ciudad de México. Estamos hablando del edificio El Moro, estamos hablando de un escándalo terrible, más de 100 metros de altura, un escenario que rompía con los reglamentos de su tiempo, pero que en principio iba a albergar solamente 5 pisos. Finalmente serían 29, contando los 4 sótanos que tiene. Este edificio tenía características importantes. Por ejemplo, lo crea con el método, con el escenario del Art Deco, el propio Manuel Ortiz Monasterio. Aparece también el propio proyectista, el hombre que crearía los pilotes en el escenario, pero aparece en escena otro personaje llamado José Antonio Cuevas, un ingeniero que le va a dar una situación de mayor consistencia al edificio. Fueron 14 los pilotes que se le colocaron para darle cierta consistencia. Sin embargo, en 1934, el reinado del edificio de Seguros La Nacional había tenido apenas unos cuantos meses, porque había nacido el edificio Corcuera. El edificio Corcuera tenía una altura de 81 metros, pero había una trampita. De pronto le ponían un anuncio espectacular que le daba una altura de 100 metros. Lamentablemente este edificio Corcuera, parte departamentos, parte oficinas, desaparecería al fragor, al rigor, a la violencia inaudita del terremoto del 28 de julio de 1957. En 1956 nacería, para orgullo de México, el 6º edificio más grande del mundo, el primero en América Latina, la Torre Latinoamericana, otra obra de una empresa de seguros, en este caso la compañía de seguros La Latinoamericana. Este edificio, bueno, pues ya la situación había cambiado radicalmente. Estamos hablando de 43 pisos, sin contar el mirador y sin contar las torres que en su momento le daban sentido a las antenas de las radiodifusoras que se habían asentado en ese lugar. Un edificio que causó el asombro del hombre que hace los récords Guinness, porque decía que era un edificio que tenía piedra y cristales como estructura. Bueno, este edificio también tuvo su prueba de fuego en el año de 1957 al terremoto de entonces. Este edificio había sido cimentado por un arquitecto de apellido Sever, quien igual le daría la posibilidad de un movimiento flotante. Hagan de cuenta que en el momento en que llega un terremoto, bueno, el edificio se mueve a un lado, se mueve al otro, como una camioneta que tiene buenos amortiguadores. A final de cuentas, bueno, esto se va amortiguando, el peso se va cargando de un lado a otro y hasta el momento no ha habido mayor causa en los temblores que hemos vivido. En 1962, en el marco de la construcción de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, nacería la Torre Insignia, una torre como si fuera un silo de maíz, en donde, bueno, pues terminaba en un pico. Lo interesante no eran las oficinas de Banobras, que era la empresa que había avalado, el banco que había avalado la construcción, sino que en los últimos pisos se había instalado un carrilón. Era un conjunto de campanas, regalo del gobierno de Bélgica, que se había traído con mucho cuidado en un banco especial y se había colocado en este marco para que pudieran darse en ocasiones conciertos. Pero lo mínimo era el momento en que sonaba el reloj, sonaban las horas, bueno, pues había una melodía que enternecía
a la gente que caminaba en aquellos andadores de lo que era la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco. Este carrilón finalmente pasaría a poder de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ¿quién no recuerda el sonido de las campanas los domingos, los jueves, cuando se daba un concierto y la gente se sentaba en los prados para escuchar la belleza de cómo se iba amalgamando en su ritmo las campanas? 10 años después se terminaría un edificio que desplazaría con mucho a la Torre Insignia y que estaba destinado para ser un hotel, el Hotel de la Ciudad de México. Lamentablemente, el hombre que había creado esa monumental estructura, en ese momento la torre más grande, mucho más grande que la Torre Latinoamericana, don Manuel Suárez, se le habían acabado los recursos. Él había recurrido al gobierno y a muchas instancias y no pudo tener el dinero suficiente para terminar lo que iba a ser el hotel más grande de México. A la vera de este hotel se había instalado ya el Poliforum Cultural Siqueiros. Sin embargo, pues el sueño se concretaría muchos años después con el nacimiento del World Trade Center. El edificio se pudo en su momento rescatar, se pudo acoplar como un escenario de oficinas, como un escenario de corporativos, pero al mismo tiempo se instalaría un restaurante que tiene una característica: se va moviendo la estructura. No solamente se trata de mirar y estar en un lugar fijo, sino que la estructura circular se va moviendo y la gente de pronto se encuentra con el paisaje del poniente de la ciudad y de pronto se va acercando hacia el norte, de pronto se va acercando hacia el sur. Un espectáculo maravilloso que le dio una importancia total a este tipo de rascacielos. Que se va a convertir en el rascacielos más alto de esta ciudad. Bueno, eso hay que considerar lo que es hasta este momento. Seguramente mañana ya van a presentar una maqueta de otro más alto, ¿no? A ver, el edificio de lo que se llama Chapultepec 1, que está justo en esa esquina de Río Ródano y Paseo de la Reforma, en realidad no es Chapultepec ahí, ¿no? Es decir, al lado de la Torre Mayor. Seguramente muchos de sus televidentes ya lo vieron. Un edificio que parece una pirámide toda de cristal, ¿no? Que se va haciendo angosta, angosta, angosta y que parece que casi se recarga a la Torre Mayor, pero que sobresale su punta y que parece esa punta dialogar con el otro edificio vecino que hace un año ganó un premio internacional del mejor edificio, el edificio más inteligente del mundo, que es la Torre Reforma, ¿no? Este que parece un libro abierto, ¿no? Y que el desplazamiento de ese rascacielos es muy interesante. Primero porque movieron la casa, 11 metros, ¿no? Una casa porfiriana que estaba en la planta baja, y después porque hicieron un edificio que, fíjate lo que es la inteligencia de querer convivir con el medio ambiente. Hacen un edificio que solamente al día da 45 minutos de sombra. El resto está iluminado, todo lo demás. Es decir, de repente hacemos edificios tan altos que cubrimos de luz los edificios vecinos. Y este edificio no, orientó de manera tal que pudiera tener luz durante todo el día prácticamente en sus edificios vecinos. ¡Qué maravilla! Entonces, eso es un edificio inteligente y ahí viene el otro. Pero seguramente en próximos años vamos a ser testigos y vamos a asistir al nacimiento de una ciudad de los rascacielos, ¿no? Si en algún momento fuimos la ciudad de los palacios, hoy somos la ciudad que toca el cielo. El reinado del World Trade Center se caería en el momento en que se rebasaban los 200 metros de altura. El World Trade Center tenía 191, pero llegó con 212 metros de altura la torre ejecutiva de Pemex, un escenario en una zona donde tradicionalmente no había edificios altos. Estamos hablando de la colonia Anáhuac, la parte que se conoce como Santa Julia. Estamos hablando de la parte poniente de la ciudad. Bueno, ahí nacería esta torre inmensa, con la novedad de que se había rebasado finalmente los 200 metros, pero después llegarían otras construcciones, por ejemplo la Torre Mayor, que ya tenía 225 metros de altura.
un escenario impensable en su momento para quienes hacían edificios en los 50, los 60, los 70, los 80. Ahí estaba un marco maravilloso de esplendor, un marco maravilloso de presunción de México como creador de rascacielos, cuando llegaría la torre del banco más importante de la Ciudad de México. Esta torre mide 235 metros de altura, algo verdaderamente insólito para su momento, porque además los edificios, llegaría después otro más, la Torre Reforma, estarían prácticamente 4 torres en un mismo, pues, un conjunto muy pequeño de calles que le darían ahora sí una fisonomía, después de ser la calle más aristócrata de la ciudad, al Paseo de la Reforma como el lugar de las finanzas. Pues muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros otra vez en Leyenda Urbana y pues por compartir conmigo este pequeño recorrido por los rascacielos de nuestro país. No, te agradezco a ti, Cintia, y a todo tu público, que además qué bueno que mostremos una ciudad que está hecha también hacia arriba, ¿no? Con sus edificios, y que es una prueba de que la ingeniería como la arquitectura mexicana son un sello internacional que se puede presumir al mundo entero. Claro que sí. Gracias. Seguimos. En el recuento, la Torre Latinoamericana tenía una característica fundamental. Abajo de ella se situaban fotógrafos que las parejas que caminaban, a veces sin mayor rumbo, a veces compró algún comercio, bueno, pues eran retratados. Y a la vera de la Torre la Nacional, una vez que terminó Regalos Nieto, aparecería otro comercio imprescindible, la Galería Mizrachi. Este señor tenía la posibilidad de vender cuadros de arte. Ahí, por ejemplo, se iba a someter a remate aquel conjunto de murales que había hecho el maestro Diego Rivera para el Hotel Reforma y que finalmente, bueno, pues no se habían podido entender con los dueños, se habían sacado en forma de biombo y el remate no se logró hacer porque lo había comprado Bellas Artes. Pero ahí se podían comprar cuadros de cualquier de los autores contemporáneos y desde luego libros de arte. El escenario de los rascacielos de la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo domingo aquí, naturalmente en ADN 40, 19:30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.